Bienvenidos a Ecuador de Frente, un ciclo de conversatorios junto a algunos candidatos a la presidencia del Ecuador. Aquí trataremos temas económicos que son muy importantes para plantear el futuro del país y que sin duda van a determinar el nivel de bienestar de todos los ecuatorianos. Este espacio fue creado gracias a la coordinación conjunta del Club de Economía de Panchonomist y el School of Economics. Estamos convencidos que estos espacios fortalecen nuestra virtud democrática y que son importantes para demostrar a la ciudadanía el posible manejo económico, que es una base importante para el desarrollo de nuestro país. En esta ocasión conversaremos con Pedro Freire, quien es candidato por el Movimiento Amigo a la presidencia de la República del Ecuador. Pedro se ha desempeñado como analista político y experto en contratación pública. Es abogado de profesión y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Particular Internacional SEC. La conversación versará sobre 4 ejes: plan de reactivación, deuda pública, seguridad social y mercado laboral. Listo, vamos adelante, Lisette. Bien, Pedro José, un gusto recibirte, digamos, ahora virtualmente, pero recibirte aquí en la Universidad San Francisco con este evento, estas entrevistas, conversaciones organizados por los muchachos del Panchonomist, a quien nuevamente quiero agradecer y felicitar por el trabajo que hacen, y la Escuela de Economía de la San Francisco. Así que, Pedro José, esto es una conversación, así que hagámoslo de esa manera. Obviamente trata de contar lo que tú quieres contar de la manera más completa posible, pero hazlo también de la manera más resumida para que realmente sea una conversación. Y si no, yo voy a tener que, como facilitador de la conversación, voy a tener que entrar un poco a cortarte para que se haga realmente como conversación. Sí. Así que de verdad, un gran gusto tenerte con nosotros. Y voy a empezar la conversación como creo que debe empezar una conversación con un candidato a la presidencia, que es, ¿cuál es tu visión, Pedro José, del gobierno, del desarrollo del país, de la gente? ¿Cuál es tu visión general? Antes de entrar después a los temas que ya se plantearon. Especial. Bueno, jóvenes Panchonomist y Economist de la Universidad de San Francisco, muchas gracias por este chance de llevar adelante esta conversación. Creo que es sumamente importante poder tener este contacto con ustedes y poder conversar así tranquilamente de en qué consiste el plan que tenemos nosotros. Bueno, nuestra visión es que el Ecuador como país sufre de un problema estructural gravísimo. A partir del año 79 y después, finalmente en el año 2008, se han perfeccionado un montón de disfuncionalidades que solo le sirven a una pequeña parte de la población, que son los políticos, que viven de un Estado que es el comienzo y el fin de todas las cosas. Creemos que el principal problema de nuestro país es que tiene un Estado que en el papel garantiza libertades, en el papel garantiza muchas cosas, pero en la realidad nos estorba para poder llevar adelante nuestras vidas, para poder sacar adelante nuestros planes, para poder ser más autónomos, más independientes cada persona. Y creemos que es indispensable entrarle a la política, meterse en este asunto tan espinoso que resulta empezar a lidiar con personas que uno considera desagradables por 1.000.000 de razones y tener que verse abocado. Este fue el caso del colectivo. Y no volverse desagradable, Pedro. Lo que dice el Pablo es totalmente cierto. Tú tienes la experiencia de ya haber pasado por ahí con el tema de la asamblea. Yo me acuerdo cuando estaba vigente la asamblea y estaba tratando de acordarme por qué fue que me fui a Montecristi a buscar el apoyo del Pablo Lucio Paredes. Y de hecho, no encontré los documentos de esa época, pero me acuerdo que cuando me encontré contigo afuera de la asamblea en Montecristi, unas covachas que había de comida, tú lo primero que dijiste es: no te puedes imaginar la porquería que es esto. Yo estoy empezando a experimentar esta cosa y tengo la ilusión de poder mantener vivo este espíritu de activista social, que es lo que yo vengo haciendo desde hace 5 años, a la hora de tratar de demostrar cómo se puede hacer mejor. Desde 3 años empezamos a trabajar en cuáles podrían ser unas salidas, primero coyunturales. A nivel reglamentario, desde mi profesión, he tratado de colaborar con cosas que se podía hacer, pero veo que el sistema por sí mismo, disfuncional como es, tiene un poco de fans que tratan de mantenerlo vivo y tratan de mantenerlo fuerte y equivocadamente tratan de que se regenere sobre sus propios vicios.
Así que nuestra visión no es fatalista, sí es esperanzadora. Yo siento que hay mucho que podemos hacer, pero dependemos casi completamente de que nueva gente quiera involucrarse en esta vaina de la política, quiera meterle la mano a los políticos, hacerles a un lado y empezar a colaborar desde un punto de vista más sano, más técnico, a que la sociedad pueda volverse más fuerte, porque hoy es débil. Dime una cosa, Pedro José. Tú planteaste, digamos, al inicio de la conversación, tú decías lo que queremos es un Estado que permita que las personas seamos más autónomas, podamos asumir más nuestras responsabilidades y el Estado cumpla con lo suyo, por supuesto. Eh, ¿Tú crees que, que el ecuatoriano promedio, digamos así, ¿no? Eh, ¿Siente eso? ¿O el ecuatoriano ya se ha acostumbrado a que el Estado esperar que el Estado le resuelva los problemas? Que es exactamente lo contrario de lo que tú dices, ¿no? La autonomía y la responsabilidad. ¿Qué crees tú? Yo creo que de una u otra manera acostumbrarse a la comodidad, cualquiera, todos nos podemos acostumbrar a lo cómodo. Y el promedio de la población del Ecuador, sí un poco se ha acostumbrado a esto y por eso yo veo que en la pandemia, en la recesión económica, que de hecho no es fruto solo de la pandemia, sino también del sistema, hay una oportunidad enorme de que podamos redimensionar nuestras propias capacidades. Cuando los ecuatorianos se tienen que ir a trabajar en España, en Estados Unidos, y tienen que trabajar por la mitad del valor de hora que trabajan las personas que vienen de otros países, no se hacen problema, se ganan espacio, se vuelven puntuales, hacen su trabajo como es debido, consiguen sus papeles, se formalizan, mandan plata a la casa. Los ecuatorianos como ecuatorianos tenemos todo el potencial para ser mejores que cualquiera, pero tal vez nos hace falta la exposición a este nivel de dificultad para sacar lo mejor de nosotros. Y en ese sentido, como dicen los estoicos, tal vez en donde esté el obstáculo esté el camino. Y lo que estamos viviendo ahora es una oportunidad enorme para que las generaciones más jóvenes, que de hecho son mucho mejor informadas que nosotros, lejos. Yo les digo pandemials, no solo centennials. Yo creo que los pandemials tienen un nivel de información que estamos lejos de comprender tú o yo y que Sí, están sí. desesperados, enclaustrados en las casas, esperando la oportunidad para salir a comerse el mundo. Y esa es una oportunidad que como nación tenemos por delante. La construcción de una posición, de una nación más libre, está en manos de las personas que van a salir con todo el ímpetu para lograr que así sea. Y dime, Pedro, justamente hablando de la pandemia, hablando de la coyuntura, tú decías hay que empezar por la coyuntura, luego hay que ver otros temas, pero ¿cómo ven ustedes en tu movimiento el tema de la reactivación? Es decir, cómo salir de esto, qué hacer, cómo empezar a caminar en el año 2021, 2022. Luego dejemos los temas de la seguridad social, el mercado laboral y otras cosas, pero pensemos un poco cómo podemos empujar el país en estos tiempos. Nosotros creemos que es necesario, es un momento de pragmatismo, de hacer las cosas que sí se puede, no las que no se puede. Tenemos que poner énfasis en este instante en tratar de recuperar la economía exportando lo que tenemos a la mano para exportar y no lo que tenemos, lo que no tenemos a la mano. Hoy por hoy, el recurso mejor definido a nivel de condiciones de saber en dónde está, cómo obtenerlo, cómo colocarlo en el mercado, es el petróleo. Nuestro sueño de largo plazo es un país que no depende de los recursos a nivel extractivo. Pero hoy por hoy tenemos una ventana de oportunidad que de hecho no es muy larga en el tiempo. El tipo de crudo que el Ecuador tiene en el subsuelo se puede explotar de una manera más o menos eficiente hasta más o menos el año 2030. Después de eso, su uso irá variando de ser una fuente de energía y de movilidad a convertirse en una materia prima para ciertas industrias como la química o incluso la farmacéutica, pero va a cambiar el uso. Hoy por hoy sabemos dónde están la mitad de los bloques petroleros que el Ecuador tiene descubiertos y que no está haciendo nada por extraer el petróleo. Y dentro de los bloques que sí tenemos funcionando, tenemos una capacidad instalada ociosa, digamos, de los sitios donde se puede explotar petróleo de casi el 70% de las facilidades. Y este es un problema derivado del sistema, no es solo la vagancia de los políticos, también es un problema de estructura del sistema. En nuestro país, solo por excepción se admite la participación de los privados en las actividades que se consideran muy importantes, estratégicas, les dice el sistema. Ahí está Montecristi, pues. Ese es el resultado de Montecristi, entre otras cosas, ¿no? Ahí está Montecristi. El problema es que el sistema le da la chequera a un funcionario político para que compre servicios para producir petróleo. No le está dando una misión que tiene que demostrar que produce petróleo y que lo hace eficientemente y de manera sustentable y amigable con el ambiente. Entonces los políticos usan la chequera ajena, la plata ajena no duele. Mi abuelita decía que la plata ajena no tiene terminales nerviosas. Entonces, como no duele, se gasta mal. Nosotros
necesitamos, y de hecho ya hay condiciones legales ahorita disponibles en el país para utilizar contratos de participación, en donde hay empresas que están ávidas, necesitadas de invertir y que están dispuestas a entrar en contratos en donde tienen que invertir inteligente y sustentablemente para ganar sobre el resultado de esa producción. Eso es algo que Una tenemos que cosa, hacer Pedro, de urgencia. disculpa que te interrumpa para ir avanzando, No, porque dale, claro. es muy interesante lo que tú dices, pero ¿y la minería? La minería es otro tipo de apuesta. A diferencia del petróleo, la minería es una apuesta de largo plazo. Yo digo, hay cultivos de ciclo corto y cultivos de ciclo largo. En el extractivismo, el petróleo, en las condiciones en las que tenemos el conocimiento de los recursos, es de ciclo cortísimo, inmediato. De ahí podemos, de hecho, duplicar nuestros ingresos petroleros en cuestión de 10 meses. La minería es una apuesta de 12, 15 o 18 años, dependiendo del tipo de minerales metálicos o no metálicos en los cuales se invierte en investigación. Desde que tú identificas que puede haber cobre cuando hay una muestra superficial, hasta que es un pórfido confirmado y de ahí pasas a poner una mina, una planta de procesamiento, un mineroducto y puedes realmente exportar algo. Puede pasar 15 años, 18 años tranquilamente. Es algo que tenemos que hacer con una visión de largo plazo y que tenemos que proteger que suceda. ¿Cómo protegemos que suceda? Luchando contra la minería ilegal, que se esconde muchas veces detrás de la minería artesanal o de la informalidad, y que lo que produce es una cadena de explotación y de crímenes de lesa humanidad que van desde el tráfico de armas hasta el tráfico de personas, pasando por además auspiciar el narcotráfico y el lavado de activos. Entonces, la minería sí hay que pensarla como una actividad de largo plazo y que a medida que avanza la tecnología vamos a poder hacer de una manera más sustentable y más limpia. Y hay una Ahora, cosa adicional para que eso pase, Pablo. ahora te va a decir la gente, y muchos jóvenes incluyendo, ¿no es cierto? Tú decías hay que dirigirse a los jóvenes. Bueno, muchos jóvenes y otra gente te dice, mira, yo no quiero saber nada del petróleo ni de la minería en el Ecuador, porque ese es un atentado al medio ambiente, primero, y segundo, porque esos recursos generan corrupción, etcétera, etcétera. Es decir, hay dos caminos negativos, ¿no? Entonces, mucha gente dice eso. ¿Y tú qué dices frente a eso? El tema de que la corrupción está asociada a una industria es como decir que cierren las licorerías porque nos vamos a volver alcohólicos todos. O sea, no tiene mayor sentido. Hay un tema de responsabilidad en la manera de utilizar los recursos. En realidad, el petróleo hoy por hoy se puede explotar de una manera casi nítida, no solo limpia. Ustedes ubican Beverly Hills y les invito a todos a que vean en qué consiste el condado de Beverly Hills. Es el barrio, digamos así, el activo inmobiliario más caro del mundo. Hay más de 4.000 pozos petroleros funcionando mientras estamos hablando, extrayendo petróleo de campos de golf, de patios de casas, en la mitad del nivel más alto de vida del mundo, porque la tecnología permite hacer esto, sin provocar desechos tóxicos en el agua ni emisiones de fuentes fijas al ambiente. El tema está en comprar la tecnología correcta y esperar los resultados que en el largo plazo podemos tener como sociedad. El Estado está ahí para no comprar cosas baratas a precio caro que terminan contaminando y causando daño. Los jóvenes, los jóvenes más jóvenes que nosotros, Pablo, o poco más jóvenes que nosotros, que ya entraron en la onda del ambiente con una responsabilidad ética mayor que la que nos enseñaron a nosotros en nuestro tiempo, tienen unas visiones que tienen, lamentablemente, que para suceder, generar recursos propios. Uno no puede provocar un ambientalismo sustentable sin plata propia. Si tú quieres ser un buen ambientalista viviendo de plata prestada, te venderán cosas de mala calidad porque siempre va a haber un intercambio y terminarás viviendo, y voy a decir con nombres completos, del señor Xi o del señor Putin, que son los que te van a meter las cosas baratas a cambio de que creas que estás haciendo un buen ambientalismo. Y dime, bueno, entonces ahí está el petróleo y la minería, ¿no? ¿Qué más hay en la reactivación? ¿Qué otras cosas hay en la propuesta de ustedes? Abrir las fronteras del sistema financiero para que vengan bancos de otras jurisdicciones a prestar servicios financieros más baratos en el Ecuador. Hoy por hoy, de hecho, los bancos que están a cero no van a venir a prestar a cero en el Ecuador porque el riesgo país que tenemos sigue siendo increíblemente alto. O sea, de cuando en vez baja un poquito, pero sigue estando asociado al mal comportamiento de los políticos. Entonces, se mantiene mal. Pero sí podríamos lograr una significativa baja de tasas de interés asociadas a crédito productivo, sin andar proponiendo los típicos regalos de la CFN o de Ban Ecuador exclusivamente, sino generando una dinámica de responsabilidad, en donde vienen bancos que están acostumbrados a lidiar con clientes no tan grandes, con planes productivos en los cuales el mismo banco les va tendiendo la mano y les acompaña para que suceda el emprendimiento. ¿Y tú Y de hecho, crees para que que, el y tú emprendimiento se crees, encadene, ¿no? Pedro Mande. José, tú crees que vendrían o es una ilusión en el Ecuador creer que vendrían?
verás, yo veo que aquí hay bancos como Produbanco o Procredit, que son bancos de capital extranjero que están funcionando en el Ecuador y le está yendo muy bien. Que de hecho, como son pocos y representan solo un stake del mercado, una pequeña parte del mercado, tienen que funcionar pues dentro de las nociones de competencia que el mercado les ofrece. La inseguridad de nuestro país se refleja en un encaje enorme, que es lo que le mantiene seguro al sistema financiero, pero que al mismo tiempo le quita dinámica. Se necesita más actores para que el riesgo se distribuya y puedan, en el mismo efecto virtuoso de la competencia, poder competir bajando las necesidades de los márgenes de Estoy seguridad. de acuerdo contigo, pero te digo, ¿tú crees que es una ilusión que nos hacemos o una realidad? En el Es, Perú, en Colombia, en otros países, tú encuentras a los grandes actores internacionales. y ¿Vendrían al grandes y Ecuador? medianos, y aquí también puede pasar. Y de hecho he estado en los últimos meses ya en conversaciones con bancos, o sea, bancas de inversión que manejan portafolio de bancos que digamos, sí, han cruzado las fronteras de sus propios países de origen en busca de otros mercados, sobre todo con monedas duras como el Ecuador, y he hablado con los bancos directamente también para saber qué es lo que se esperaría. Y en realidad hablé también con un parlamentario inglés que tal vez fue lo más útil, porque es un tipo que de hecho maneja asistencia técnica del reino, del reino de Inglaterra Su hacia el resto del majestad. mundo. Él es un representante de su majestad, claro, pero lo que él decía es que hoy por hoy la manera de llevar las inversiones a ultramar, porque utilizan esos términos los ingleses todavía, Claro, eh, claro. parte de identificar cuáles son los socios locales que puedan ser respetuosos de las condiciones regulatorias del juego. Entonces, ver que en nuestro país existe, de hecho, digámoslo así, una estirpe de banca, una tradición de banca local que es fuerte, al mismo tiempo que, claro, implica un cierto nivel de control de mercado, genera la certeza de que es un negocio que puede perdurar en el tiempo. Es una buena señal. El hecho de que el Ecuador produzca software para el sistema financiero, más de 4 o 5 productos que son estrellas en la región, es una señal extraordinaria. El hecho de que haya bancos que desde el Ecuador hayan podido migrar de aquí con servicios para adquirir otros activos financieros en la región es otra señal extraordinaria. Yo te diría, el Ecuador está en una buena condición para pensar tomar esta decisión. Claro, para el sistema financiero, para los jugadores locales, no es una noticia así como la más Claro, halagadora, pero la competencia para todos claro, debe claro. ser siempre una posibilidad, una oportunidad maravillosa, porque nos permite mejorarnos. Si queremos hacer mejor las cosas, vamos a vender más. Si nos quedamos en el tiempo, claro, puede ser que no nos vaya tan bien, pero la competencia es siempre una buena oportunidad. Demos un pasito adelante. El tema, pensando hacia adelante en la eventual presidencia tuya y de todo el grupo tuyo y la gente que esté alrededor. La reforma del Estado, gastos e ingresos del Estado. Hay gastos y hay ingresos, son las dos cosas. ¿Cómo ven ustedes eso? Aquí viene la parte en donde ya me he quereado, sobre todo con algunos medios, digamos, más afines a la subsistencia del modelo. Nosotros creemos que el Estado y la sociedad civil, nosotros no solo pensamos en el sector privado, sino en la sociedad Perdón, civil. Pedro, es ¿Sí? importante que te cueren y que hablen de uno, ¿no? Acuérdate que en la política es necesario que hablen de uno, ¿no? Así Eso sí es que cierto. Lo que no es me muy... gusta es, lo que no me gusta es que por ahí son unos picados y hablan de mi mamá de gana. Ah, bueno, eso sí, claro, claro, eso sí. Dale ahí con la reforma del Estado. Pensamos que el Estado tiene que cumplir una función social y esa es la de generar certezas. Y el sector privado, la sociedad civil, tiene que jugar otro rol, que es el de correr riesgos. Cada uno tiene que hacer lo suyo. Si el Estado asume riesgos, la sociedad civil, el sector privado termina ganando ilícitamente de los riesgos que corre el Estado. Es cuando se produce la corrupción. Cuando el sistema respeta la función social de cada uno, Estado, certezas, sector privado, correr riesgos, la cosa empieza a funcionar un poco mejor. Y para poder lograr esto, creemos nosotros, por ejemplo, que el Estado no debe tener empresas estatales. Ya por ahí ya me dijeron, ¿cómo? Pero Petroecuador, si la soberanía del país está en el petróleo. Eso está bien para la época del general Rodríguez Lara, ahorita el tema es distinto. Lo que nos interesa es que los activos produzcan para la economía del país, no solamente para el abastecimiento del déficit corriente del Estado, porque ahora es corriente que el Estado tenga siempre un déficit presupuestario. Entonces, es mejor que separemos claramente las actividades que son productivas y que corresponden a la función social del sector privado de aquellas del sector público. Es importante que existan entidades
y organismos públicos que tengan poder para poder ejercer el control, evitar que nos matemos entre nosotros, que no se vulneren los derechos y se garantice la libertad y sobre todo en la competencia en los mercados. Pero esas son entidades. En nuestro país el sistema ha promovido que unas entidades públicas que deberían ser jefaturas, viceministerios, subsecretarías, qué sé yo, se llamen empresas estatales para bypasearse, para pasarse de lado los procedimientos de contratación. Entonces, nosotros sí soñamos en el largo plazo con un Estado que solamente por una condición excepcional pueda tener una empresa estatal, pero que en general deja que las labores de la producción estén en manos de la sociedad. Y por otro lado, permite que servicios propios del Estado se lleven adelante con mayor eficiencia para poder atender con calidad, oportunidad y servicios y ¿Cómo, precio justo a las personas. cómo ves tú la posibilidad política de tener el apoyo para ese tipo de reforma radical del Estado? Y cuando yo digo la reforma política, me refiero a los políticos que te apoyen, pero también me refiero a la ciudadanía que te apoye, ¿no? ¿Cómo ves eso rápidamente? Obras son amores. Nosotros pensamos que una vez que el plan económico empiece a funcionar, más o menos en un periodo de 20 a 24 meses, vamos a tener resultados económicos que van a sumar voluntades de la gente. Teniendo las voluntades de la gente, vamos a hablar con los políticos para que nos apoyen en lo que implican reformas legales de más largo plazo. Si ellos se suman inteligentemente a un proceso virtuoso que va a poner de pie a la economía, pues vamos a contar con ellos. Caso contrario, les vamos a aplicar la Constitución y vamos a tener que prescindir de ellos en el proceso de reformas a través de hacer una muerte cruzada y mandándoles a la casa. Así de simple. Claro, pero cuando tú le mandas a la casa, ahí viene el mensaje del ciudadano. El ciudadano te dice, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, Exacto. nuevamente ahí viene el tema de la mentalidad ecuatoriana que yo te mencionaba antes, que no sé si es tan favorable a esa visión del Estado. ¿Qué crees? Yo creo que sí, yo creo que ya te digo, para mí el tema está en esta autarquía en construcción que nos produce el hecho del encierro. Yo confío en que los jóvenes ecuatorianos quieren ser independientes, quieren ser autónomos, quieren valerse por sí mismos, están ávidos de salir del confinamiento al que han sido sometidos. Y es ahí donde está la semilla de esta revolución que tenemos que hacer para ser un país libre. Y el otro lado de la ecuación, Pedro, la ecuación, digamos, activos, gastos del Estado, y la ecuación impuestos, ¿cómo ven ustedes eso? Nosotros creemos que los impuestos en realidad son un dogal terrible. Los que pagamos impuestos, de hecho, vemos con una incomodidad terrible la manera en la que se utilizan. Y además, es lamentable ver que la gente no tiene responsabilidad cívica respecto de las obligaciones que tiene que cumplir. A mí me he quedado loco yo viendo que entre todos los candidatos soy el segundo que más paga impuestos y soy uno de los que menos activos tiene. O sea, me parece impresionante. O sea, gente que paga $200 al año y tiene 2 haciendas, 4 carros, dos esposas, no sé, de todo. Y uno tiene con las justas para vivir y apenas el que tiene de hecho, un negocio ya gigante como un banco es el único que paga más. Claro. Pero es una nota al margen nomás. En realidad, el gasto, la manera de gastar apropiadamente en el Estado, a mí me vino a la cabeza ahorita una imagen del comienzo de este proceso del año pasado que tengo que contarles una anécdota realmente. Yo Dale. salía del Ministerio de Energía, una cosa de trabajo, y afuera, ahí en la República de El Salvador, hay un PAI, una de estas carpitas chiquitas, puesto de auxilio de policía. Y hay un policía ahí que todas las veces que entraba al ministerio le veía, entonces como ya es una cara conocida, saludas, aunque no sepas el nombre de la persona. Y el policía este que era muy una cara muy positiva siempre, el día ese que salí, estaba con una cara de muerto, estaba muriendo el hombre. Y me acerqué a preguntarle cómo estaba porque, o sea, o estaba enfermo o algo le pasaba. Y me dice que estaba pésimo porque habían cerrado la guardería en donde estaban sus 2 hijitos de 4 y 2 años, que él era casado con una señora más joven, todo bueno, pero al final estaban cerrando la guardería porque no tenían cómo pagar los $400 al mes del sueldo de la trabajadora social. Le digo, oiga, qué pena. Me dice, ¿sabe lo que es una pena? Me dice, las 2 señoritas de esas que salieron atrás de usted son las asesoras del ministro, ¿no? Y yo les ubicaba, claro, un par de colegas, además. Les digo, sí, claro, ¿por qué? Me dice, esas dos ganan 4,000 cada uno. Con el sueldo de ellas, ¿sabe cuántos sueldos de señoras que cuidan los hijos de chapitas como yo se paga? Esa es la dimensión de realmente en dónde hay que cortar o cómo hay que reorganizar el gasto público. Durante la pandemia, Pablo, se han botado la mitad de los guardaparques del país. La mitad de los guardaparques del país. Y estamos con el problema de que la minería, no solo la minería, la deforestación ilegal está cargándose con los parques.
de Claro, que ya tenemos accidentes mortales en la minería y no hay quien cuide. no se ha votado a la gente que hace tareas inútiles y que gana demasiado, estoy de acuerdo. Exactamente, Ahora exactamente. te pregunto, de cuatro temas de ingresos del Estado importantes, dime rápidamente qué piensan ustedes. A Subsidio a ver, los combustibles, IVA, impuesto a la renta y ISD, sí, los cuatro. ok, en el tema Subsidios de, de, sí. en el tema de combustibles, yo creo que se ha dado un pequeño paso positivo respecto de, o sea, el gobierno ya hizo un pequeño paso positivo respecto de tratar de equiparar los precios a los mercados internacionales. No es un paso completo, de hecho, técnicamente dentro de la industria se ve como un paso a medias todavía. Eso en algún momento tiene que completarse, forzosamente tiene que completarse, pero para lograr hacer eso es necesario que el Estado transparente algunas cifras, como por ejemplo las de disponibilidad o indisponibilidad de la infraestructura asociada a los costos directos de disponibilidad de esos combustibles, tanto en la importación de combustibles como en la producción local. La otra, a nivel de energía, Pero ustedes irían hacia la liberalización de ese mercado. sí, 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 es exacto. necesario. Sí, absolutamente. Segundo, el tema del IVA, que se ha hablado mucho, incluso hay un acuerdo con el Fondo Monetario que en principio lleva a que se aumentaría el IVA. ¿Cómo ven ustedes? Nosotros creemos que para poder hablar con el Fondo Monetario de esos temas tenemos que demostrar un plan económico que va a producir otro tipo de ingresos distintos del IVA. De esa manera puede sí considerarse, o sea, yo no soy cerrado a que no se tenga que subir, pero sí soy convencido de que con las espaldas más anchas uno puede tal vez reconsiderar las sugerencias que nos han hecho para dirigirlas hacia otros ámbitos que puedan tener menos presión directa sobre la mayor cantidad de gente. Pero es un tema que hay que conversar, porque esto no es ni de quién me impone ni de cómo les digo que se vayan al demonio. No es así. Impuesto a la renta, Pedro José. En el Ecuador es muy alto, es bajo, hay que subirlo, hay que bajarlo. Yo creo que el impuesto a la renta en el Ecuador no tiene unas reglas muy transparentes y ese es el principal problema. O sea, en el Ecuador somos unos maestros de la elusión tributaria, porque en realidad no tenemos un sistema ni de recaudación que es totalmente funcional, muchas veces de hecho es una pistola encima de la cabeza de los productores, y en otros sentidos tenemos una base de contribuyentes que no son contribuyentes, o sea, en números deberían estar activados y no están. Tal vez como estrategia sea conveniente bajar el impuesto a la renta para permitir la integración de más contribuyentes y dependiendo de esa integración de una base más amplia, reconsiderar o no la necesidad de subirlo. Pero lo primero es integrar más gente a la formalidad. El problema del país es que es un país de gente informal, que trabaja en negro, como dicen en otros países. Tenemos que venir a la luz para poder tener virtudes financieras, virtudes económicas y crecimiento de manera transparente. Bueno, alguien ha dicho una frase que me parece a mí bastante interesante, que dice mucho que lo que deberíamos hacer en el Ecuador es a los formales informalizarles y a los informales formalizarlos, es decir, encontrar un espacio mucho más razonable donde los dos se encuentren, ¿no? Porque, oye, evidentemente ser formal en el Ecuador es una enorme complicación, tú como abogado lo sabes, es una complicación enorme y al final uno dice, yo prefiero ser informal, ¿no? Y de hecho, hay algunas cosas que el Estado puede hacer para fomentar la formalidad. Fíjate tú, y esto es un tema que va combinado tanto con en el empleo y la seguridad social, pues si quieres, digamos, en un rato, pero en realidad es necesario abrir mecanismos que no van más allá de la flexibilización para que exista trabajo por horas. Es necesario que exista trabajo por horas en el Ecuador porque ahí tienes un montón de gente que no es ni aportante de la seguridad social, ni contribuyente a nivel, ni nada. Y hoy por hoy la pandemia nos ha demostrado que tal vez trabajar una horita al día es mejor que no trabajar ninguna hora al mes. Vamos a ir al mercado laboral, Pedro José, solo para terminar el tema de los impuestos. El famoso impuesto a la salida de divisas. ¿Qué A hacemos? cero, eso tiene que irse a cero. Eso es una barbaridad, es un atentado en contra de la lógica de mantener la dolarización, como son las salvaguardias que se han puesto sobre algunas cosas que, yo digo, están ahí para proteger a veces un interés cercano al poder realmente y no el interés de la comunidad. Aunque parezca absurdo lo que te voy a decir, el hecho de poner cargas tributarias sobre una consola de juegos, una tablet, una computadora, lo único que hace es garantizar que tengamos generaciones más pobres, porque generan una brecha digital Sí. que no se puede romper si no es con la traída de tecnología, a menos que estemos produciendo, lo cual no estamos haciendo. Bueno, vamos entonces al mercado laboral. Contratos por horas. Es un abuso horrible al trabajador. Los empresarios van a abusar, se van a aprovechar, van a tratar de pagar lo menos posible a la gente. No, es un abuso por parte de los empresarios. Es lo que es. A ver, primero, el empresario por sí mismo no es un abusador.
es un valiente, es una persona que está poniendo sobre sus espaldas el riesgo de pagar obligaciones, no solo a los trabajadores, el hecho de pagar impuestos, la luz, de comprar stock para poder producir. Es realmente el que está generando riqueza para todos en su entorno. Pero la manera de que él pueda crear empleo, porque hablar solo de crear impuestos, cuántos millones en 4 años, entonces es facilito. El tema está en darle la facilidad al tipo que puede, sea dueño de una tienda, sea dueño de una fábrica, sea dueño de un gran negocio, un puesto de trabajo, y darle chance de contratar lo que sí necesita y no lo que no necesita. Contratar un empleado hoy por hoy en el Ecuador y peor en la pandemia es como decidir casarse, es una decisión de vida la que estás asumiendo ahorita. De pronto para el más grande no tanto, pero para la mayoría que no somos grandes, O dos veces en la vida, digamos, ya. máximos. Bueno, ya tres, pues, ya, si te agarró el gusto mucho, pero en realidad se vuelve muy difícil. Y para la gente conseguir un trabajo, si tú no tienes la experiencia ad hoc para el puesto que está disponible, si no tienes la formación exacta, en cambio, en un sistema de contratación por horas, estamos supliendo las necesidades del que puede contratar y del que necesita ser contratado. Hablaba con un dirigente sindical, verás, de los que están de hecho en el tema de fijación, y me decía, hermano, te volviste loco. ¿Cómo vas a hablar vos de contratación por horas? Lo que hay que hacer es garantizar los derechos y de representar a los trabajadores. Le digo, verás, en nuestro plan, primero, los derechos adquiridos se van a respetar, pero vamos a crear un sistema paralelo. Tú dedícate a defenderles a los que tienen trabajo, nosotros queremos representarles a los que no tienen trabajo. Yo soy ese empresario mediano o pequeño que tú mencionabas. También grande puede ser, pero hablemos del mediano y el pequeño, que son los que ven más afectados. Y oigo yo a Pedro José y él dice, va a haber la contratación por horas. ¿Qué más va a haber en materia laboral? En materia laboral. Bueno, Sí, mientras más yo lo trabajos pienso como puedas crear y empresario, ¿no? mantener, verás, para el empresario que puede, nosotros le decimos, de hecho, a la contratación por hora, le decimos trabajo por excelencia. ¿Por qué? Porque en el trabajo por excelencia, el trabajador que es bueno, tú como empleador vas a querer que se quede. Le vas a provocar gangas para que no se vaya y trabaje sus otras horas en otros lados. Vas a querer que termine siendo tu socio. Y de pronto tienes hasta una pariente que le presentas para ver si emparenta, porque es un trabajo, es alguien excelente, le quieres cerca de ti. ¿Cómo funciona en países donde está más desarrollado el tema? Pero además a ti como empresario, te vamos a dar fomento, no te vamos a dar subvención, no te vamos a dar becas, pero te vas a ganar puntos para pagar menos impuestos en los ejercicios subsiguientes. Si puedes mantener a tus trabajadores bajo este esquema, si puedes darles formación continua, si puedes convertirles en tus socios. Porque es justo premiar también el esfuerzo que haces en mantener vigente y andando el negocio. Yo digo una cosa que el otro día un colega tuyo de la universidad me dio en la cabeza, de hecho creo que más o menos con justa razón, pero yo le veo así al tema. Un país necesita más que muchos emprendedores, muchas empresas funcionando. Cuando un negocio madura y se puede heredar, se convierte en un patrimonio que trasciende la vida biológica de sus mentalizadores, es cuando realmente el país siente el efecto virtuoso de todo ese esfuerzo durante años. El emprendimiento es el privilegio a jalarte el año después de 2 años. Y ahí es importante que haya muchos, pero es más importante que muchos sobrepasen esa barrera del tiempo. Déjame decir Entonces, una para los que cosa. sobrepasen la barrera, también hay premio. Y el premio viene por el lado de que si cumples tus obligaciones a tiempo, tienes premio en pagar menos impuestos. Pues déjame decirte que de lo que tú acabas de explicar, este trabajo no por horas, sino por excelencia, que me parece una buena expresión, pues déjame decirte que tú le explicas bastante mejor que lo que está en el documento que ustedes tienen. Así que te recomiendo que revises el documento y que le mejoren, porque tu explicación es mucho mejor que la del documento donde uno se queda y qué mismo es esto, ¿no? Ahora yo estoy del otro lado, Pedro José, del lado del trabajador. Entonces tú me dices las horas, esto, aquello, y yo me siento un poco suelto, ¿no? Ahí en el aire, ¿qué voy a tener yo? Sí. Yo sé que voy a tratar de trabajar lo mejor posible, lo que sea, pero siento que me quedo en el aire. Todo lo contrario. Digamos que tú eres una persona que ya está totalmente en el aire. Vas a tener chance de que te paguen por horas. Vas a tener chance de que en esa hora de trabajo una porción vaya a aportar a la seguridad social para que en algún momento de tu vida, aunque sea de centavo en centavo, tengas cómo jubilarte. De que cuando necesites una prestación médica tengas cómo atenderte. De cuando realmente estés cesante tengas de dónde acudir para poder auxiliarte. Pero Entonces, yo ahí no, tienes una primera cosa.
Pero yo no estoy en el aire, Pedro. Yo tengo un trabajo y entonces lo que yo siento es que mañana van a decir, vean, en vez de las 8 horas diarias, a usted le vamos a contratar solo 3 horas y de vez en cuando. Y esa estabilidad que es tan importante para mi vida, para mi familia, la voy a perder. Lo que pasa es que nuestra propuesta no es ocasional, es un sistema formal. Lo que quiere decir es que tus derechos adquiridos, si tú eres un trabajador que ya tiene, digámoslo así, ganados tus bonos, ganados tus puntos porque has trabajado varios años o el tiempo que hayas estado, tú te mantienes y tus derechos se garantizan en el sistema. Y es más, si tienes unas horas extras en la noche, vas a poder trabajar en otro lado también. O sea, lo que estás abriéndote es una oportunidad adicional de formalmente generarte más ingresos, respetando las condiciones que tienes. Lo que nosotros sí podemos anticipar es que con el tiempo, muy probablemente, el volumen del mercado laboral asociado a la contratación por horas llegue a volverse más grande que aquel bajo relación de dependencia pura, porque la dinámica del mercado va requiriendo de trabajos más estacionales y las posiciones que se consolidan dentro de las organizaciones, esas van a tener otro trato, pero es porque se van a ir desarrollando ya en el ámbito casi del desarrollo personal de cada uno en su ámbito laboral personal, como parte de una empresa. Y eso al final a los que tienen trabajo les va a dar más estabilidad y a los que no tienen les va a dar la posibilidad de activarse en el sistema. Tú has mencionado, como es obvio, en relación al mercado laboral, el tema de la seguridad social. Y hablemos de la seguridad social, pero tal vez centrándonos un poquito más en el verdadero problema de la seguridad social, que es el sistema de jubilación. Por último, el sistema de salud tiene problemas, pero son más manejables, digamos, ¿no? Pero el tema de la jubilación. ¿Sí? En el tema, más bien te digo rápido, el tema de salud, ahí, nosotros pensamos quitarle todos los servicios de salud a la seguridad social. Entonces, vale, si tú quieres, coméntanos sobre eso. Vale. Verás, nosotros pensamos que de los 5 tipos de servicios que están dentro del sistema de la seguridad social, el concepto se trastocó, se dañó a lo largo del tiempo por la injerencia de los políticos. Y finalmente, hoy por hoy, la seguridad social se ha convertido en un gran empleador de prestadores de servicios, donde los aportantes, más que ahorrar para la vejez, han terminado aportando para, Dios salva, sea la parte donde el gobierno meta la plata, o finalmente para pagar los sueldos de una burocracia propia del IES que es descomunal y que a todas luces, yo te apuesto que si mides los resultados de cada una de las personas hoy por hoy trabajando dentro del sistema, vas a encontrar una cantidad de pipones, digamos así, de tejido adiposo bárbaro, que lo único que hace es comerse las pensiones de los aportantes. Entonces, nosotros creemos que todo el sistema de salud tiene que pasar a un régimen en el cual sea un servicio público, toda la salud, con una operación 100% privada, sin que tengas ahí gente que es burócrata, que tengan tus trabajos, que las personas puedan crecer, hacer su desarrollo profesional, pero que esta aspiración que tiene el usuario regular del sistema de salud pública, digamos, de los que atiende el ministerio, sueñan con que les atiende el IES, pero como no están afiliados, les toca quedarse con el ministerio, que es malo. Van al IES y están aportando, pero como el IES es adiposo y tampoco presta bien el servicio, terminan aspirando a ir a la clínica privada. Entonces, tenemos un sistema aspiracional que no va a ningún lado a menos que metas la mano en el tema y generes un estándar al más alto. Tú sabes que el de la operación privada es el que mejor funciona. Y para que ese funcione bien, necesitas que se costee el seguro. Entonces, este seguro, por eso te decía, empezaba por el tema de salud, necesita más aportantes. Pero no son de estos aportantes puestos a dedo, que son el afiliado, sus hijos y la vecina, porque ya dije por ley, así no funciona. Los aportes tienen que ser reales. Y pensamos que las maneras de crear nuevos aportantes vienen, uno del sistema de trabajo por horas, obviamente, por excelencia. El otro viene de lo que nosotros llamamos los bonistas aportantes. Fíjate tú, en el Ecuador hay más, casi 1.300.000 personas que reciben bonos de desarrollo humano. Yo digo bonos, esa sí es la garantía de la pobreza. Gente que recibe dinero para mantenerse pobre y mantenerles activos a los políticos. Esta gente, de una u otra manera, son responsabilidad del Estado respecto de recibir servicios de salud, porque el Estado es responsable que la gente esté atendida. Pero esta gente tampoco está cubierta de ninguna manera. Entonces, del dinero que se está poniendo en los bonos, que además deberían ser claramente temporales, nadie tiene que ser subsidiado toda la vida, salvo que sea una persona en completa condición de insubsistencia, un adulto de la tercera edad con una enfermedad terminal y que no tiene parientes, no puedes decirle, verá, señor, usted solo por un rato le voy a apoyar. Tienes que darle todo el apoyo que necesite, lo que tenga de vida. Pero para el resto, tiene que ser claro que esto es temporal. Y no le vas a dar todas las prestaciones del seguro, de la parte de su bono, que va a ir a solidariamente apoyar al resto. Porque la seguridad social está basada en un principio de solidaridad. Pero la solidaridad tiene que ser de todos, no puede ser de unos con otros y los otros no con los unos. Tiene que ser entre todos realmente para que funcione. Todos somos responsabilidad
de todos. Entonces, parte de eso va a incorporar 1.200.000 aportantes nuevos, que a razón de $15 cada uno nada más, que les va a garantizar servicios dentro del servicio de la red de salud. Son $240 millones al año que se pueden obtener por vía administrativa exclusivamente y que de una u otra manera empiezan a volver los recursos a la seguridad social. Un gran troncho, una carne grande con la que vamos a devolverle recursos a la seguridad social, proviene de la ignición de nuestro plan de gobierno, proviene de los recursos petroleros. Estoy seguro, no solamente es una aspiración, estoy seguro, porque es un approach, un acercamiento diferente que he tenido con multilaterales. Un país que puede negociar mejor es un país que es creíble respecto de sus responsabilidades con la población. Y una de las principales es la seguridad social. Si Dime una nosotros... cosa, Pedro, te interrumpo a propósito porque queda muy poco tiempo. El tema de la jubilación, ¿qué hacemos con eso, con el sistema de jubilación? El sistema de jubilación hay que devolver primero el dinero al sistema y segundo abrir opciones para que la jubilación pueda servirnos a todos. Las opciones, la opción única del seguro social implica un solo fondo, pero los fondos pueden crearse otros fondos que alternativamente puedan complementarse. Si tú pones todos los huevos en una canasta, ya sabemos lo que nos pasa. Nos ha pasado con el petróleo, nos ha pasado con la seguridad social, nos ha pasado con los servicios públicos. Hoy por hoy necesitamos poder diversificar el riesgo para que las jubilaciones de los ecuatorianos lleguen a donde tienen que estar. Ni tú ni yo hoy día tenemos en números duros una posibilidad cierta de saber que si tenemos pensiones con suerte, esas van a poder mejorar en el tiempo que nos quede de vida. Y eso es injusto. ¿Eliminar el monopolio del IES en las jubilaciones? Sí, necesariamente. O sea, necesariamente. Es parte de que la seguridad social es un sistema, no es una institución por sí misma, una entidad físicamente. Pero Es las un jubilaciones donde nosotros somos una entidad que es el monopolio, ¿no? Ese es el problema y eso tiene que romperse para que funcione realmente la garantía en favor de la ciudadanía. Creo que por el tiempo no me han dicho nada, pero más o menos viendo la hora estamos por terminar. Así que quiero, Pedro, simplemente darte 1 o 2 minutos finales para que tú comuniques a la gente luego de esta conversación que espero que ha sido interesante para ti, que haya sido útil para la gente que nos escucha. Voy a terminar lo mío, sí, obviamente, voy a pasar después a los chicos. Pero si en la parte mía, si tú quieres tomarte un minuto para comunicar algo después de esta conversación, y después pasamos a las preguntas de Lisette. Sí, así brevemente, Pablo, agradecer muchísimo por tu participación. Para mí, como un candidato desconocido que vengo desde la sociedad civil, poder interactuar contigo, que es un ícono realmente del buen entender de la economía, del sentido común, es un honor verdaderamente y además en el entorno de tus alumnos que veo están sacando adelante una forma de pensar nueva que puede ayudar mucho al país en los siguientes años. Mil gracias, Pedro, y también de mi parte, mil gracias a los chicos. Yo voy a seguir aquí, obviamente, pero le paso la palabra a Lisette. Gracias. Bueno, Pedro, realmente nos hemos quedado encantados en algunos aspectos que has mencionado. Sin embargo, quisiera saber, como parte de los jóvenes, ¿cómo incentivarías tú la participación juvenil en la economía? ¿La participación? La participación juvenil en la economía. Uno de los primeros motores, muy sencillamente, está en el trabajo por horas. Esa es la primera barrera de acceso sobre los que los jóvenes pueden integrarse rápidamente a la economía. La otra, para unos más jóvenes que ustedes que ya están en la universidad, es modificar el sistema del bachillerato general unificado para permitir que los bachilleres salgan con habilidades técnicas también y puedan entrar en la dinámica de la economía que nos toca vivir en los siguientes años. La posibilidad de integrarse poco a poco al sistema educativo. En Alemania o en los Países Bajos, la gente tiene la posibilidad de salir con habilidades técnicas certificadas ya del bachillerato, que de hecho hacen puntos para la carrera de tercer nivel. Entonces tú tienes gente que sale como técnico del colegio 2 años después con un trabajo dual, con experiencia de campo, porque es más fácil que con una habilidad ya te contraten, hace un poco de plata, un poco de experiencia y se mueve al nivel tecnológico y de ahí al nivel universitario. Yo tengo amigos que han llegado a hacer PhDs y que comenzaron como técnicos. Se demoraron más tiempo, pero pudieron atender la necesidad de formarse con los recursos que tenían a la mano, no con los que no tenían a la mano. Eso es lo uno. Además, eso implica una sectorización distinta de los distritos educativos del país para que la oferta de esas habilidades técnicas en el nivel de bachillerato sean diferentes dependiendo de los recursos materiales y naturales disponibles en el entorno de donde se está educando ese joven. El otro tema viene también de la mano de la presencia de bancos extranjeros que te pueden colocar capitales más baratos.
Tú vas a poder emprender de una manera más simple y acompañado de tu banquero para poder salir adelante si se trata de un emprendimiento. Otra cosa adicional que vamos a hacer es darle auxilio a los jóvenes que están ahorita en el extranjero, que se quedaron después de la caída del IESE, un poco como náufragos afuera. Te he hablado, creo que más de 20 personas que se han quedado a la deriva, literalmente. O sea, tenemos que ir a rescatar a esos, así como en las películas, se quedó detrás de las líneas enemigas. Hay que mandar los helicópteros, los marines, no sé, alguien tenemos que, una flota imbabura por lo menos. Hay que ir a sacar, ayudar a sacar a la gente de ahí y traerles a ayudar a compartir aquí lo que pueden hacer. Es necesario además, y el tema del crédito educativo es muy complicado en los siguientes años para el gobierno, es necesario sí privilegiar la exposición de las personas más talentosas al más alto nivel de educación posible fuera. Pero son menos personas y esa es la realidad. Quien quiera que les diga que esto va a funcionar igual que hace 10 años cuando gastábamos como locos, es mentira. Hoy la competencia es más fuerte y para que los competidores más fuertes salgan adelante, sí es necesario que a nivel institucional se les dé apoyo extraordinario, porque son tiempos extraordinarios. La otra que vamos a hacer para apoyar a los jóvenes. Cuando yo oigo esto de emprendimiento joven, y he hablado con gente, por ejemplo, la CFN, sobre los resultados que tienen este tipo de proyectos, veo que no hay seguimiento. Y no es que los jóvenes no sean competentes para salir adelante, sino que necesitan el acompañamiento. Entonces, en el nivel financiero, yo asociaría mucho los emprendimientos jóvenes con el nivel experimental que pueden impartir las universidades también. Por ejemplo, el otro día vi una experiencia de un club, justamente un club de economía en la Universidad de Mainz, que acompaña emprendimientos alrededor de lo que va a ser las cadenas de distribución de las vacunas del tema del coronavirus, del COVID. Y son 2 o 3 emprendimientos puramente logísticos, en donde intervienen un grupo de jóvenes emprendedores auspiciados por un banco y la universidad donde estudian. Cuando esos se gradúen de aquí a 2 años, ya tienen montada una empresa con un contrato de 50 millones de euros, solo para atender la zona en la que ellos mismos están viviendo. Son cosas que por concepto no son complicadas. Pablo mencionó hace un rato una cosa que sí es cierta, es un poco nuestra idiosincrasia, pero depende de ustedes, no depende del gobierno, no depende de Pablo ni de mí, depende de cómo ustedes quieren enfrentar el éxito de tomar las riendas de su propio destino y salir de la pandemia y de la crisis haciendo que las cosas sí funcionen. Bueno, Pedro, tomando en consideración también que mencionaste algo de los emprendimientos, quisiera tal vez saber un poco más qué tipo de incentivos o qué tipo de cosas tú podrías y tu movimiento ofrece más que nada en cuanto a la incorporación de futuras empresas. Como tú mencionabas, tal vez hay muchos emprendimientos en el país, sin embargo, estas no se consolidan a una empresa y como tú mencionas, también es necesario darle un poco más de seguimiento, pero tal vez, ¿qué tipo de barreras se podrían reducir? Tal vez, no sé qué propuestas tendrían respecto a ese tema. Primero, toda la tramitología, por ejemplo, que es el eterno ofrecimiento de todo el mundo. Y yo a veces no le pongo tanto énfasis a eso porque todo el mundo te va a decir lo mismo. O sea, la parte engorrosa de la tramitología en el Ecuador, porque ni siquiera es la parte legal o regulatoria formal, sino que son los trámites. Simplificarlos, yo te voy a decir una manera de simplificarlos radicalmente. Y ese es un principio que se llama de bona fide, de buena fe en el comportamiento comercial. Tu empresa, tú deberías, al empezar un negocio, conocer la ley y hacerte responsable de respetar la ley. Yo te voy a dar la licencia después de que hayas iniciado, pero tú eres responsable de tu falla, porque te voy a exigir cumplimiento con multas fuertes. El respeto a la ley tiene que ser más exigente, pero tú estás a tu riesgo de empezar, de tributar, de cumplir con las normas ambientales y con las normas laborales. Si fallas, te estás jugando todo. Como le pasa a los empresarios en el largo plazo. O sea, tienes que jugar en serio a ser empresario, pero no te vamos a estorbar para que empieces. Te vamos a dar todas las ventajas que le estamos dando a los empresarios grandes. Pagar menos impuestos en el largo plazo, tener a disposición un sistema financiero sano y con servicios disponibles de calidad y de buen precio. Te vamos a permitir tener, sí, fomento de nuevos emprendimientos, por ejemplo, si son industriales a nivel del consumo energético. Si tú vas a provocar, por ejemplo, emprendimientos que tengan que ver con energías limpias, o vas a entrar a círculos virtuosos dentro de la economía circular en materia agrícola. Vas a tener auspicio del Estado en donde el Estado te puede dar premios. Y eso es premiarte con que pagues menos de impuestos durante más tiempo, en promocionarte, en ayudarte a abrir mercados, en ser un
una ventana para que tus servicios puedan trascender el lugar donde estás, dentro del mismo país e incluso fuera, porque el país necesita eso. Emprendimientos que se conviertan en empresas que puedan vender el Ecuador en otros países, que nos produzcan dólares, que nos encantan los dólares en el Ecuador. Bueno, Pedro, creo que ya hemos llegado al final de este conversatorio. De parte del Club de Economía de Panchonomis y School of Economics, agradecemos tu participación y a todo tu equipo por su compromiso con la democracia y al ser parte de este ciclo de conversatorios que buscan compartir las visiones de candidatos sobre el futuro económico del país. También invitamos a la ciudadanía a generar conciencia alrededor del voto para construir un Ecuador de todos y todas. Recuerden a su vez seguirnos en nuestras redes sociales como @depanchonomis en Facebook e Instagram y como @School of Economics en Facebook. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias, muchachos. Un abrazo a todos. Abrazo a todos, cuídense mucho, que todavía no ha pasado esto, ¿no?